Pero eso hay que ver todo el lento proceso que ha llevado al lavaje de la justicia, que empieza en el mismo año 2003 con el juicio político a la Corte, ¿no? Hay que pensar todo lo que se dejaron engañar, no solamente los que fueron cómplices, ¿no? Sino los que se dejaron engañar por todos estos cambios en la justicia que tienen como consecuencia esta cuestión. Y parte de la forma en que lavaron la justicia con las excusas de la especificación, y la otra era para llevar adelante las causas, llamadas causas de temas de derechos humanos. Entonces fueron nombrando gente afín, se supone, a esa posición, y bueno, ahora tienen militantes ahí, ¿no? Y relacionado con esto está ese informe que leí antes de ayer, ahora no me acuerdo, sobre la situación de determinados presos involucrados en estas causas, todos mayores de 70 años, sus cuestiones de salud y la forma en que no se lo atienden, que es un informe de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia. Tenemos en línea a Gerardo Palacio Hardy, que es vicepresidente de esa asociación, y vamos a conversar con él para que nos amplíe lo que estaba pasando. Doctor Palacio Hardy, buen día, ¿cómo le va? José Venegas lo saluda. Buen día, ¿cómo está? Mucho gusto. Bien, gracias por atendernos. Bueno, muy impresionado por el contenido de este informe, que me gustaría que usted pudiera hacer un resumen de cuál es la situación de estas personas. Como yo llegué unos segundos tarde a su introducción, asumo que usted estaba refiriéndose a un último informe que preparamos que se llama ¿Cómo se matan los presos políticos en Argentina? ¿Es ese? Así es, sí. Sí, este es el último informe que hizo la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia relativa a este tema de presos que nosotros consideramos que son presos políticos, ¿no? Y porque ha habido otros anteriores donde venimos denunciando esta situación desde que la asociación fue fundada hace ya casi 4 años. En este, que es reciente, incorporamos algunos elementos, no es solamente lo que nosotros decimos, como un informe que han hecho médicos de mucho prestigio sobre la situación en que se encuentran estos hombres en cautiverio. La mayor parte de ellos, yo creo que esto hay que destacarlo, no solamente de mucha edad, en algunos casos más de 80, la mayoría más de 70 años, sino que también una buena parte, una parte muy importante, eran en el momento de los hechos por los cuales fueron, entre comillas, juzgados, tenían algunos poco más de 20 años, ¿no? Eran oficiales o suboficiales, no solo de las Fuerzas Armadas, sino de la policía, de la gendarmería, que no tenían ninguna posibilidad de discutir o cuestionar una orden, que a veces la orden era trasladar a unas personas detenidas de un lugar a otro, simplemente. Así que, por un lado, entonces, informes de los médicos sobre la condición en que se encuentran en la cárcel, las denuncias que nosotros hemos hecho ante la Corte Suprema, que tiene una máxima responsabilidad en esto que ha pasado y sigue pasando en la Argentina, la cantidad de presos políticos, insisto, que han muerto en cautiverio, ya son más de 200, la ejemplificación con algunos casos, ¿no?, de las condiciones de esos hombres muertos en cautiverio. A la fecha del informe eran 192, hoy ya pasamos en los 200. Disculpe, doctor, esos fallecimientos son debidos a falta de atención médica, o por otras cuestiones naturales, digamos. ¿Usted los atribuye directamente a una deficiente atención? En algunos casos es por falta de atención médica o porque estando enfermos han sido sometidos a un tratamiento que para nosotros encajaría en el concepto de sevicias o de torturas, ¿no? Que eso está mostrado en esta carpeta, en este informe que hemos hecho. Un ex hombre de la policía en una provincia que fue obligado a asistir a las audiencias con sus 2 piernas amputadas, ¿no?, primero gangrenadas. Hay casos que son horribles. Un suboficial en el mal llamado Hospital Prisión de Seiza, porque eso de hospital no tiene absolutamente nada,
condecorado como héroe de guerra en Malvinas porque él solo derribó un Harrier, luego destinado al África donde enfermó de malaria, que tenía creo que 21 o 22 años por los hechos que fue juzgado. El mismo día que lo operaron en el hospital militar fue obligado a volver a Ezeiza para asistir por circuito cerrado de televisión al desarrollo de la audiencia en el juicio en Tucumán. Mire, no quiero extenderme, pero son tantos los casos. Y de los que han muerto, efectivamente, ahí en una camilla de una enfermería de Marcos Paz, ¿no? Habiendo sufrido un infarto y sin que llegara el auxilio médico, porque no lo hay en las prisiones, no los hay. Y trasladarlos insume un tiempo que, bueno, en fin, malos trámites burocráticos. Se los está matando, literalmente se los está matando, en algunos casos lentamente. Sí, acá me parece que deberíamos conversar separando dos cosas. Uno, supongamos que estas personas fueran culpables de todo lo que se les dice y que esa culpabilidad implique una responsabilidad. Igualmente, el sistema carcelario no es un modo de castigo, esto es lo que habría que aclarar, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos, no sabemos, lo dice la Constitución eso. Por eso digo, para no confundir las cosas, aún si se tratara de culpable de los delitos más graves que se nos puedan ocurrir, sí, no hay ningún derecho a este tratamiento. También sobre el primer punto habría que conversar, pero estoy de acuerdo con usted, Por dejémoslo eso, por ahora de lo lado, otro, ¿no? quería separarlo para después conversar de la otra cuestión, porque si no pareciera que solamente hay que atender a la salud de estas personas si uno considera que no son responsables. No, aún considerando responsables de lo que sea, no hay derecho a ese tratamiento que está el Estado haciendo, le pregunto, ¿de manera explícita o por negligencia? Sí, pero de todas maneras, señor Venegas, un brevísimo apunte tendría que hacer, aún al tema, digamos, llamémoslo humanitario, ¿no? Un brevísimo apunte. Muchas de esas personas que están sufriendo estas condiciones de detención, muchos de los que han muerto en cautiverio, están simplemente procesados, o sea, no podemos decir que son culpables. Llevan años con prisiones preventivas, arbitrariamente dictadas, y no tienen condena, no hay sentencia. Sí. O sea que tampoco podríamos decir que son culpables jurídicamente hablando. No, sí, es importantísimo, pero yo quería dejar de lado la otra cuestión para todas aquellas cabecitas que pueden pensar que tiene que ver con algún grado de culpabilidad, para que ahora pasemos a el modo en que estas personas son detenidas o en todo caso condenadas o no condenadas y el cumplimiento inclusive de los pactos internacionales por el tiempo en el que llevan procesadas, ¿no? Exacto. Sí, podemos hablar largamente sobre eso porque en la Argentina, para juzgar a estas personas, se ha visto ahora con motivo de la muerte de Videla, que se ha estado diciendo que fue juzgado y condenado, ¿no es cierto? Sí, estuvo en un juicio, y se generaliza así respecto de todos. Lo que se oculta, lo que no se dice, es que han sido juzgados por el mismo hecho varias veces, cosa que está prohibido. Lo que no se dice, lo que se oculta, es que para hacer posibles estos juicios, hubo que violentar gravemente, no ya, mire, las leyes, ni siquiera la ley mayor, la Constitución o los tratados internacionales. Hubo que violentar principios que constituyen una conquista para el mundo civilizado, principios que costó siglos conseguir, como por ejemplo el llamado principio de legalidad, ¿no? Como estas cosas parecen de abogados y un poco técnicas, por ahí la gente no lo entiende, ¿no? Y se aburre con las cuestiones jurídicas que le parecen un poco abstractas. Sin embargo, sobre esos principios descansa la seguridad de todas las personas. Nosotros dijimos cuando creamos esta asociación, a partir de estos fallos de la Corte que hicieron posible esta situación, todos los argentinos hemos sido puestos en libertad condicional. Para que se entienda lo que quiero decir, voy a dar un ejemplo. Suponga usted y yo estamos conversando de esto, y usted deja que yo me exprese libremente de lo que pienso acerca de este asunto. Y podemos hacerlo. Estamos ejerciendo un derecho constitucional, que es el de opinar libremente sobre aspectos que podrán ser discutibles, lo que fuere, pero a nadie se le ocurre decir que no podemos hablar de esto, ¿no es así? Bien, aclaremos esto.
porque si mañana se sancionase, mañana, no hoy, mañana se sanciona una ley que prohíbe tener esta conversación, o que me castigaría a mí como un delito que yo esté diciendo estas cosas. Pero mañana se sanciona la ley. Y entonces a mí me meten preso por esto que digo hoy. Hoy no es un delito. ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Bueno, sí, pues sí. esto es lo que se ha hecho en la Argentina. A esta gente se la ha condenado en virtud de hechos y de circunstancias que son posteriores a los hechos por los que se los condena o por los que se los juzga. Ese es el llamado principio de legalidad, que se define que no puede haber un delito y no puede haber una pena si no está fundada en una ley anterior a los hechos por los cuales se juzga a esa persona. Eso acá se ha violado, Sí. y se ha violado en una sentencia de la Corte. Es muy curioso lo que dice, porque hay, creo que el libro que ha sido como, digamos, la Biblia de todos estos procesos, que fue el de Carlos Nino, de Juicio del Mal Absoluto, él argumenta que en lo que consiste el trabajo que ellos hicieron fue en remover obstáculos. Y la remoción de obstáculos de lo que habla es garantía. Es muy curioso que en nombre de los derechos humanos haya que remover garantías. Es raro esto, ¿no? Pero está muy metido en la cabeza. Y fíjese, una de las consecuencias de estos juicios es cómo se ha impuesto la idea de la responsabilidad penal objetiva para todo ahora. Claro. ¿No? Sí, pues veo que usted conoce bien el tema, ¿no? Así que a lo mejor yo lo aburro con lo que digo, que son reiteraciones de cosas que usted me doy cuenta que maneja muy bien, ¿no? Yo te digo para explicárselo a la gente, ¿no? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es que se crea que se pueda llevar adelante una limpieza del pasado de los derechos humanos de la Argentina, violando los derechos humanos. Hay algo peor que eso. Hay algo mayor que eso, no sé si peor, pero mayor. Yo creo que los derechos humanos, de los que mucho se podría hablar, pero concentremos en esto, los derechos humanos en general han sido algo que se ha promovido y defendido, incluso inventado, como una salvaguardia para los particulares, para la gente de a pie, para la gente común, frente a las arbitrariedades del Estado. Así es como en general cualquier persona entiende los derechos humanos, ¿no? Algo que debe ser protegido porque el Estado tiene mucho poder y tiene la capacidad de avasallar a las personas. Aquí en la Argentina está ocurriendo con estos casos exactamente al revés. Los derechos humanos, en nombre de los derechos humanos, se está torturando, agraviando y persiguiendo sin derecho, en violación de la justicia, a hombres del común. A hombres, les digo que eran muchachos entonces, en procesos que son una vergüenza, con testigos que mienten pero descaradamente, con jueces que no guardan el orden, entran los acusados, son insultados, agraviados. Es una cosa brutal lo que está pasando en la Argentina. Por eso, cuando el otro día el señor Lorenzino, el ministro de Economía, que poca gente sabe que tenemos, ayer o anteayer dijo que se reía cuando veía la cotización del dólar blue, ¿no? Bueno, yo, parafraseando a Lorenzino, me río un poco cuando ahora se quejan de lo que está haciendo el gobierno con la justicia. Es que esto lo viene haciendo hace 10 años, desde que vino el kirchnerismo se viene haciendo una destrucción sistemática de la justicia en sus principios más básicos. Pero bueno, hay una vía directa entre esta política de derechos humanos y la politización de la justicia federal, que no se dan cuenta hasta qué punto existe esa relación. Claro. Pero lo que me gustaría hablar un poco es, primero, esta aclaración. Esto que estamos hablando de principios del debido proceso, ¿es inclusive aplicable a gente que haya cometido los crímenes más horrendos desde el Estado? Porque tampoco alguien que haya abusado del poder del Estado hay derecho a juzgarlo con el mismo abuso del poder del Estado, porque entonces seguimos manteniendo el mismo sistema, ¿no? La primera cosa. Y lo otro que le quería preguntar es si usted tiene en la cabeza una estadística de en cuántos de estos casos, por ejemplo, hay condenas, procesos pendientes y absoluciones. ¿Hay absoluciones en estos procesos? Ha habido muy pocas. En este momento yo recuerdo una en Mar del Plata hace 2 años, que es una cosa muy curiosa, porque bueno, se habló mucho de ese caso, porque ahí fueron condenados, creo que eran 5 o 6 los que estaban siendo juzgados,
y por los mismos hechos, y todos estaban involucrados en las mismas circunstancias, condenaron a todos menos a uno, que fue absuelto. Se comentó bastante ese caso, ¿no? O sea, por ahí encuentra usted algún caso así aislado. No tengo el número exacto de absueltos, pero son realmente pocos. De todos los que fueron, lo cual no quiere decir que todos los demás estén condenados, ¿eh? Recuerdo lo que le dije antes, la mayoría no tienen sentencia todavía y llevan años encarcelados, violentando los pactos, los tratados internacionales que ha suscrito la Argentina. Yo supongo que debe ser interesante hacer una comparación entre esas estadísticas de condena, de tiempo de proceso y de absoluciones respecto de el resto de las estadísticas penales de la Argentina. Lo estamos haciendo. Nosotros en este momento estamos trabajando en una estadística sobre la edad y el grado que tenían los encausados al momento de los hechos, que además esos hechos, usted sabe, se remontan al año 1976, ¿no? Ahora han empezado con el operativo Independencia, que fue durante el gobierno de Isabel Perón, y han empezado con civiles también, ¿no? Esto no se detiene. Bueno, después estamos haciendo otra estadística del porcentaje de esas personas que están efectivamente en la cárcel. Otro porcentaje de los que se mantienen prófugos y su comparación con los citados y presentados espontáneamente. Y otra con los que se encuentran con prisión domiciliaria, que es otra barbaridad, ¿no? Que son algunos nomás, porque la ley dice que a partir de los 70 años los jueces tienen que darle prisión domiciliaria al internado, salvo que exista un peligro de fuga, ¿no? Bueno, a los jueces por las suyas le han agregado a esto ilegalmente recaudos que la ley no contempla, por eso digo ilegalmente, y los mantienen presos. Es un Pero tema que se le aplican amplio y complejo. ¿Se le aplican a todos los presos o se le aplican a esta categoría de presos? A esta categoría, por eso nosotros hemos usado una expresión. Nosotros decimos que la Argentina rige un derecho de dos velocidades. Hay una velocidad del derecho para los demás, delincuentes comunes, que la gente se queja, ¿no es cierto?, que los ponen en libertad, que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra. Vio todo el mundo, todo el tiempo la gente habla de eso. Pero hay otra clase de personas que están sometidas a un plan sistemático de persecución y exterminio, que son los acusados por los derechos humanos con motivo de lo ocurrido en los años 70. Para estos mano no hay dura garantías, y mano blanca, digamos. Mal llamado garantismo y mano dura, y mal llamada mano dura también. Y la mano dura, pero una mano dura como no hemos visto nunca en ningún caso. Para estos no hay garantías, no hay nada. Son directamente parias en la Argentina de hoy. Están reducidos a una condición que es peor que la de los esclavos, porque los juicios son farsas. Ahí dicen, no, pero ahí tienen la oportunidad de defenderse. La enorme mayoría de ellos, usted piense, un suboficial, cada ejemplo que le doy estoy pensando en un caso concreto, señor Venegas, y no estoy inventando nada. Usted piense en un suboficial, hoy de 60 y tantos años, chaqueño, un criollo de esos, ¿no?, que parecen de película, suboficial de la policía que tenía 22, 23 años en los años 70. No tiene sentencia, sin embargo está preso hace 8 años, acá en la zona de Buenos Aires, totalmente alejado por lo tanto de su familia, que no puede venir a verlo porque no tienen plata, hay gente muy humilde, muy pobre, no tienen plata para venir a visitar a este hombre, que por lo tanto está solo y se tiene que arreglar en una prisión como la de Marco Paz él solo, él y otros compañeros, ¿no es cierto? Bueno, ese hombre hoy está en una condición que es peor que la de un esclavo de la antigüedad. No puede tener un defensor, así que lo defienden los defensores oficiales, algunos de los cuales hacen muy bien su tarea, aunque después tienen problemas por hacer bien su tarea. Pero está librado ahí a la mano de Dios. ¿Usted cree que ese hombre sabe o le puede explicar por qué está preso? Si usted lo va a ver, si usted lo va a ver y le pregunta que él le diga por qué está preso, no le va a saber decir. ¿Qué le imputan en este caso? ¿Qué le imputan? Todo lo que les imputan siempre: homicidios, torturas, sevicias, privaciones ilegítimas de la libertad, todo. Pero van a juicio llevados, ¿cómo?
como hechos personales de él. Ah, no, eso no importa porque la jurisprudencia ha dicho que basta, han inventado eso que algunos llaman la responsabilidad del escritorio. Si usted estaba en el lugar donde se supone que se cometieron esos hechos, usted es culpable. Usted no puede probar, hay gente que ha sido sometida a juicio y ha probado que en el momento de los hechos por los que se le acusan estaba destinado en la Antártida. No importa, pero usted pertenecía a esa unidad. Es decir, en definitiva lo que los jueces han decidido, virtualmente, no se han atrevido a decirlo así, pero de hecho lo que los jueces están diciendo es que las Fuerzas Armadas en los años 70 eran una asociación ilícita, una banda. Entonces, como usted era miembro de esa banda, usted es culpable. Claro, sí, es realmente increíble. Ahora, ¿hay alguien que esté siendo juzgado por hechos personales? Sí, claro que sí. Hay algunos que sí. Hay algunos que sí. Bueno, pero que en su momento habían sido beneficiados con las leyes de amnistía de Alfonsín, esas leyes que se llaman, claro, hasta esa época, salvo me parece a mí, salvo la cúpula de las Fuerzas Armadas, los demás eran juzgados por hechos personales. Después empezó a avanzar esta jurisprudencia, ¿no? Exactamente. Pero con esta corte que todo el mundo alaba, ¿no es cierto?, que dicen que es la mejor corte, que lo mejor que ha hecho el kirchnerismo fue esta corte, eso uno todo el tiempo lo ve, que lo dicen, ¿no? Yo digo, y nosotros decimos, y muchos decimos, esta es la peor corte suprema que ha tenido la Argentina en toda su vida de república. Sin ninguna duda, la peor de las cortes supremas. Uno de los ítems por los cuales fue puesto ahí, justamente para remover los obstáculos, como diría Carlos Nino, o sea, para remover las garantías, ¿no? Eso se ha dicho. Ahora, ¿sabe algo de la situación de Luis Patti? Patti está preso en el mal llamado Hospital Prisión de Seiza, está postrado en cama, a veces lo mueven para ponerlo en una silla de ruedas, tiene unas prótesis en la columna que se le han desacomodado, sobrevive porque sus compañeros de prisión lo ayudan, ¿no?, a sobrevivir, y bueno, y su familia lo visita cuando puede para llevarle un poco de alivio, pero bueno, esa es su situación. Es un hombre que va poquito a poquito así extinguiéndose, ¿no? Uh-huh. Bueno, increíble. Dígame, ¿tienen algún tipo de acogida en organismos de derechos humanos? Del país no le pregunto porque directamente supongo que no, pero del exterior. Sí. Si usted me llama un poquito más adelante, a mí o a algún otro de nosotros, de los abogados, ¿no? Nosotros somos más de 400 abogados asociados. Si usted nos llama a alguno de nosotros en la segunda quincena de junio, ahora, disculpe, no se lo digo porque estoy obligado a ser un poco discreto, le podremos dar noticias del exterior. Bueno, perfecto, entonces lo vamos a agendar para volverlo a llamar. Doctor Gerardo Palacio Hardy, vicepresidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, muchas gracias. Gracias a usted por llamar.